Gracias, diputada presidenta, compañeras y compañeros de la mesa directiva, diputadas y diputados del Pleno y pueblo de Sonora que nos sigue. En primer término, agradecer a nombre del Grupo Parlamentario de Nueva Alianza el trabajo de elaboración de este dictamen, de los dictámenes para conocer el estado que guarda la Administración Pública Estatal y el estado que guarda la Administración Pública Municipal. Haciendo una primera reflexión, no comparece el Ejecutivo ante nosotros a través de la cuenta pública. Lo hacemos y rendimos cuentas 140 entes estatales donde está el Poder Ejecutivo y estamos también nosotros como Poder Legislativo, el Poder Judicial, órganos constitucionalmente autónomos, organizaciones civiles, sindicatos. Hace muy poco tiempo no se auditaban los recursos de los sindicatos ni de las asociaciones civiles. El sistema, una primera reflexión es que es joven y se trata de que la época que nos toca vivir sea más ordenada, con menos vicios, con más profesionalización. Se intenta que el peso público que se dificulta juntarlo a través de la hacienda pública sea mejor ejercido cuando se egresa. Se trata de que haya una ruta de egreso virtuosa, que haya mucho más impacto social cuando se aplica un peso público. Y entonces queda en una segunda reflexión de lo que vamos a estar diciendo a nombre de Nueva Alianza, queriendo compartir algo que podamos coincidir. Todo nace con una oferta, una oferta política. Antes de que podamos estar evaluando aquí, todas y todos nos sometemos al ejercicio del voto y de la voluntad del pueblo y ofertamos qué vamos a hacer si alcanzamos el acceso al poder público. Y entonces esa oferta que hacemos en campaña no se evalúa ahí. Se obliga por la Constitución y las leyes a quien llega y accede al poder, no solo el Poder Ejecutivo, también nosotros, lo escribamos en un plan estatal de desarrollo. Queremos hacer mucho énfasis en esto, porque la competencia electoral existe, las visiones existen, los contrapesos existen. De hecho, me parece que el equilibrio de la sociedad está en un ejercicio pulcro de la diferencia de ver cómo ingresar recurso público, cómo egresar el recurso público y cómo quiero impactar a qué sectores de la sociedad, cómo quiero distribuir los dineros del recurso público para impacto del pueblo y lógicamente hay que decirlo, porque yo quiero quedar bien como gobernante, trato de ceñirme a lo que oferto de los gobernantes para obtener su voluntad y luego cómo ejerzo el gobierno, cómo desdoblo mi gobierno apegado a ese plan estatal de desarrollo. Y si es joven el sistema significa que ante las instancias que fiscalizaban no tenían la autonomía que tienen hoy los entes fiscalizadores. Eran y pertenecían al gobierno y eran direcciones generales y dependían de la propia Secretaría de Hacienda. Hoy hay que reconocer que el ente que nos dimos para ello, que es el Instituto de Auditoría y Fiscalización, el Instituto Sonorense, el ISAF, y lo que viene siendo la Auditoría Superior de la Federación, son parte de un sistema joven. Y si es que es joven, es que es de nuestra época, yo lo digo, quiere decir que se nos dificultó las relaciones entre el ejercicio del poder, o sea, el poder gobernante o el gobernante y el pueblo que recibía los dineros, se nos dificultó. Se nos dijo que había mucha corrupción, que había impunidad, que no tiene que ver con esto, pero con la norma y la aplicación del sistema de justicia, que había muchas ventanas abiertas por las que se filtraban muchas cosas que dificultaban la rendición de cuentas, la auditoría, la fiscalización y el Sistema Nacional Anticorrupción. Por lo tanto, ¿qué pudiéramos significar además de lo que hizo la comisión y su presidenta, a quien reconocemos el trabajo y la profundización que el toque que le dio a su comisión y lo que le dimos sus integrantes? Hay que reconocer que el ISAF se ha ido profesionalizando. Hay que reconocer que al final la capacitación, la superación, la profesionalización, la capacitación de ellos, lo que acabamos de aprobar, una ley del servicio profesional de carrera de la Administración Pública Estatal, ¿para qué va a servir?
para que quienes estén en la administración pública estatal sean servidores públicos más profesionales y que la cuenta pública al revisarla no arroje que hay debilidades de contabilidad gubernamental porque no tenemos técnicos profesionales, de la contabilidad, de la administración, porque los municipios son débiles como una figura auditable y fiscalizable, o porque una dependencia no tiene los elementos que debiera de tener. ¿Cómo somos justos al evaluar? ¿Y cómo hacemos, decía nuestra presidenta de la comisión, para que todo lo que signifique el sistema de auditoría y fiscalización inhiba, primero prevenga, segundo inhiba, y luego en la siguiente, si no inhibe, detecte, investigue, documente y envíe a la instancia correspondiente para tratar de sancionar, penalizar si fuera el caso, porque hubo un daño patrimonial al erario público. Esa ruta es de mucha profesionalización y por eso nosotros invocamos como Nueva Alianza que debe haber presunción de inocencia en el servidor público, que debemos de entender que el servidor público quiere aplicar bien la norma, el procedimiento, la licitación, la obra, etcétera, pero no hemos alcanzado eso. Nos lo dicen los datos, las cifras, de que es un sistema que puede perfeccionarse, el sistema de auditoría y fiscalización, y bueno, en este caso, Nueva Alianza, por mi conducto, al ente que presenta la cuenta pública en un proceso largo, por cierto, que es el Ejecutivo del Estado quien va metiendo esto de los tiempos para poder desdoblarnos a este 15 de octubre o antes del 15 de octubre. Nosotros tenemos que discutir este tema como lo estamos haciendo en tiempo y forma legal. Lo han hecho mejor, pero no suficiente. El día que esto sea perfecto en la administración pública estatal, pues desapareceremos los sistemas que creamos y que se ha llevado dinerales. Los sistemas no existían, son del 2015, la anticorrupción. ¿Cuántos miles de millones se van en ello? Y cada sistema nos quita la posibilidad de reforzar los grandes sistemas que son el de educación, el de salud, el de la vivienda, el de la alimentación para que no haya hambre, el del paquete o el recurso presupuestal más grande de la historia en la parte social, como lo dice bien la cuenta pública. Los indicadores son correctos. Yo creo que nadie va a poder debatir que los indicadores que nos dicen que vamos bien y el que debe ir a la baja, que es la deuda, los que deben de ir a la baja, los que deben de ir a la alza, nos indican de que hay una mejor administración de los recursos públicos, del recorrido del peso público, pero no es lo óptimo. Y ese llamado que debe hacer el Congreso es a que también nosotros cerremos esas partes por las que se ventilan posibilidades de que no se adscriban al Plan Estatal de Desarrollo. Yo siempre recordaré, como un viejo diputado, a mucha honra, que la única vez que vi que se ajustó aquí en el Congreso un presupuesto que estaba sujeto a un Plan Estatal de Desarrollo moderno, es la época del COVID. En esa época del COVID, cientos de millones de pesos este Congreso redireccionó, ajustó el Plan Estatal de Desarrollo porque era un imprevisto que no habíamos contemplado ni el gobierno que elabora. El anteproyecto de presupuesto lo elabora el Ejecutivo y nosotros. El Legislativo tiene que presentar un anteproyecto y después nosotros mismos nos lo aprobamos, como todos los entes fiscalizables. Bueno, esa vez yo dije, qué importante es que se haya oferta política y pluralidad. Qué importante es que se contrasten visiones de país, de estado, de municipios, de regiones, de ejidos. Si no, esto se va a morir. El sistema democrático moriría sin la oposición de visiones. Yo le doy la bienvenida a la crítica constructiva, a la visión especializada, a lo que hacen grupos parlamentarios que han tenido servidores públicos formados por décadas para supervisar con lupa que todo se haga correctamente. Eso no le estorba al pueblo. El pueblo lo ocupa, lo necesita, lo exige. Pero igual tenemos que haber quienes buscamos equilibrio, quienes buscamos unidad, quienes buscamos respeto, quienes buscamos dentro de todas esas visiones
un punto de equilibrio que nos permita avanzar y llamar la atención al de arriba. Aunque nosotros estemos a ese nivel, tenemos paralelamente otros poderes o convivimos en las autonomías. Me parece que es extraordinario dejar claro que habemos voces aquí que creemos en la diferencia. Me parece que es claro que aceptemos que a veces tenemos que hacer lo que hicimos aquí, ajustes, y que hay una voz que defiende lo contrario, pero es adecuado el procedimiento, tal vez debatible en términos de tiempo y demás. Pero sí, en lo personal, quiero, a nombre de la diputada Betty, expresar respeto a esa diferencia y, por supuesto, bienvenida la capacidad y el conocimiento y la enseñanza y la posibilidad de formación, porque de aquí lo que es posible es que salgamos mejor, que seamos mejores cuando nos vayamos. Diría también, la línea débil siguen siendo los municipios. Las presidentas y los presidentes quisieran saber que este Congreso es justo, porque también queremos ser presidentes y presidentas. Seamos justos con el juicio contra ellos, territorial, geográfica, política, socialmente, capacidades, gente, población, eso que a veces nos discrimina a los que venimos del campo, porque eres poco, planeo distinto, o sea, nos piden electores, nos piden derechohabientes, nos piden alumnos para sostener las garantías, los derechos, de las personas. Y yo quiero enviar, aunque entiendo la diferencia, o sea, la estoy asumiendo, es correcto la diferencia que aquí se hace, enviarle a los alcaldes, a las alcaldesas, de parte de nosotros, que registramos su preocupación y ocupación. Yo lo viví. Que se dedicaron para no salir mal, que fueron al espacio del ISAF a pedir la tregua del derecho y que la norma no les ayuda porque los calificamos. ¿Qué les puedo decir de la calificación? Me gustaría que a un hijo no me lo califiquen, que lo evalúen. Eso me gustaría, porque de alguna manera lastima cuando calificas queriendo salir de eso que tú le dices que es una reprobación. Yo defendí en una mesa acaloradamente un día que el esfuerzo valía mucho. No estoy invocando a Gandhi, que me encanta, pero creo que la sociedad necesita darle un crédito mayor al esfuerzo, a la intención. Y si la intención o la premeditación es torcida, que castiguemos, pero eso la ley no lo puede poner porque es delgadito. Salud. Las presidentas y los presidentes, si quisiera defender mi territorio, 8 de los 10 están en los primeros lugares. Pero si yo digo eso, lastimo a otro chiquito que quedó al final y que luchó y me dijo, diputado Fermín, dígales por favor que no sea esa la diferencia del criterio con que nos van a sancionar. Que se sepa que lo intentamos y lo estamos intentando, y diría, si la ley permite 120 días que aquí se han repetido en la línea de la evaluación que se hace de la cuenta pública, no debiéramos de emitir calificación alguna antes de que se cumpliera el tiempo en que un servidor público, formal y profesionalmente, desea solventar una observación que lastima su propia carrera. Y entonces sí, aquel que después que tuvo esa concesión y la gracia de la ley, si no pudo con su equipo, que lo registre la historia y lo sancione o nos sancionen. No somos ajenos a una sanción. En fin, son reflexiones, porque la profesionalización, para estudiar una cuenta pública tendríamos que ir por indicadores y se cuestionan si lo maquillaste o no, si lo hiciste o no. Vamos a cuestionar. Creo que hay un avance significativo de la administración pública estatal, municipal y de los entes fiscalizados, y que el ISAF se siente. Si algo le puedo decir a la auditora y a su tiempo que le ha tocado, es que el ISAF se siente, y con tan solo que se sienta, que está presente en la fiscalización, ya la llevamos de ganar. El
órgano fiscalizador está vivo, está intentando prevenir, inhibir y a lo último, si no es posible, pues también sancionar. Yo creo que esa sería una generosa ruta, porque creo que los congresos en el futuro, en la cuenta pública, no nos vamos a poner de acuerdo. No está clara la ley, desdoblada en tiempos y formas, y podemos decir algo político como lo que vengo a decir, queriendo no lastimar a alguien. Por naturaleza no nos gusta lastimar. Entonces, felicidades, presidenta, y felicidades pues a todos los entes que son, estos datos que pareciera no son importantes, está registrando la prensa, 140 estatales, no es el Poder Ejecutivo, 140 entes, donde están distribuidos los 79,000 millones que se ejercieron al final. Aquí aprobamos 67,000, creo, y terminamos ejerciendo 69,000, algo así, casi 10,000 millones más, y el dato por aquí lo traemos, 67,931 millones, y se ejercieron 746 millones, pero hubo organizaciones de la sociedad civil, sindicatos que tienen que solventar. Eso es grandioso para el sistema, que cualquier ente diga, te llegaron para un bono, justifícalo, fiscalízalo, di que lo recibieron. Esa es parte de la ruta del peso público que a nosotros, insisto, en los años estos llevaderos, hay un avance en fiscalización y que sea para bien de los que están ahí. Gracias.